Vamos a ver primero el tema de clasificación de los seres vivos. Les voy a hacer primero un resumen y luego lo vamos a ir viendo a más profundidad. Entonces, bueno, ¿qué ciencia se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos? La taxonomía, ¿ok? La taxonomía organiza los seres vivos de manera ordenada y jerárquica. Entonces, la primera clasificación que nos importa es el de Carlos Linneo. Es un naturalista sueco y se encargó de clasificar de la siguiente manera. Ustedes tienen que aprendérselo sí o sí de memoria en orden descendente. ¿Cómo va esto? Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Porque cuando ustedes lleven alguna bacteria, que ya lo vamos a ver más adelante, nos daremos cuenta que cada uno se divide, por ejemplo, por su clase, por su orden, por su familia. Entonces, por favor, les pido a todos que se memoricen sí o sí esto. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Me voy a aceptar a su compañera, me está diciendo. Ya, ahora sí. Luego, bueno, vamos a ver esta clasificación que es muy importante que ustedes la sepan. Quiero ir a la siguiente diapositiva, no sé, está un poco lento en internet. Ya, a esta diapositiva quería. Entonces, vamos a ver primero esta clasificación que es la de Robert Whittaker. Este personaje es muy importante ya que este lo va a clasificar en Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Entonces, para que ustedes entiendan, vamos a ir a la siguiente diapo. Está un poco lento, no sé qué pasa, PowerPoint. Ya, ahora sí, entonces como les dije, este personaje lo clasifica, primero vamos a ver en Monera. Ok, el Monera, en realidad acá podemos observar que pertenecen a células procariotas, son unicelulares, es decir, que van a tener un solo núcleo, van a ser una sola célula. Van a ser heterótrofas y autótrofas. ¿Qué quiere decir autótrofa? Que produce su propia comida. Y heterótrofa es que no produce su propia comida. Por ejemplo, nosotros somos seres heterótrofos. ¿Ok? Eso es muy importante para que entiendan. Y se reproducen de manera asexual. Por ejemplo, nosotros tenemos células, ¿verdad? Por ejemplo, los neutrófilos en la médula ósea. Todas nuestras células se reproducen de manera asexual, es decir, no va a haber un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando nosotros hacemos las cositas entre parejas, sí nos reproducimos de manera sexual. Nuestras células ahí recién se producen de manera sexual. Esa es la diferencia entre asexual y sexual. Y el ejemplo más clásico van a ser las bacterias. Las bacterias se reproducen de manera asexual, es por eso que, por ejemplo, cuando tocamos algo sucio, pasa unos 15 a 20 minutos y ya tenemos un montón de bacterias que se reproducen en un santamén, ¿ok? Luego tenemos el fungi. Fungi, ya la primera nos está indicando que son los hongos. Entonces, estos son células eucariotas. Eucariotas, acuérdense que son las verdaderas células. Estas pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, pluricelulares que son de varias células, diferentes células, y generalmente son heterótrofas, es decir, que van a consumir alimentos de otras especies y pueden reproducirse de manera sexual y asexual. Y el ejemplo más clásico que tenemos acá son los hongos. Luego tenemos el plantae, ok, el plantae de las plantas, ¿verdad? Son células eucariotas, con eso son las verdaderas células. Son células pluricelulares, a diferenciar, el fungi son pluricelulares y unicelulares. Mientras tanto, el reino Plantae sí o sí son células pluricelulares y son, bueno, son autótrofas, es decir, que producen su alimento y se pueden reproducir de manera sexual y asexual. Una pregunta de examen donde decía cuál de las siguientes de las afirmaciones es cierta y decía cómo se reproducen las plantas de manera sexual, asexual o de la manera ambas. ¿Ustedes cuál pondrían? Ambas, ¿verdad? Ambas. Porque si ustedes ponen directamente asexual, ya está mal, porque también se reproduce de manera sexual. ¿Ok? Eso quería recalcarle. Y el ejemplo más clásico son las plantas. Y luego tenemos animalia, que tenemos células eucariotas, son pluricelulares, son heterótrofas y se reproducen de manera sexual y asexual. Les dije, tenemos una reproducción asexual. Nosotros somos animales. Bueno, nuestras células, por ejemplo, neutrófilos, basófilos, incluso nuestras células de la piel, se reproducen de manera asexual. Ahí ahora me entienden por qué somos asexuales. Pero
pero también tenemos una reproducción sexual. Al momento de hacer el cuchicuchi, ¿verdad? Se une el cromosoma X de la mujer y del hombre, el cromosoma Y, y así nos unimos. Eso es una reproducción sexual. Y es clásico en los animales. Luego tenemos el reino protista, que son células eucariotas, son unicelulares, pueden producir comidas autótrofas, heterótrofas y se reproducen sexual y asexual. El ejemplo más clásico son las algas. Ok, entonces acá se tienen que memorizar sí o sí los ejemplos. El reino monera es clásico de las bacterias, ¿ok? Tenemos el Helicobacter pylori, no sé, Pneumocystis cerevisiae, un montón de bacterias. El fungi, acuérdense, lo más importante de acá es que estos sí o sí tienen que ser eucariotas, porque son verdaderas células y producen su comida de manera heterótrofas, ¿no? Los honguitos, ¿ok? Y además de eso tenemos a las plantas, que lo más importante es que se reproducen de manera sexual y asexual, ¿ok? Es muy importante, la mayoría de la gente piensa que solo se reproducen de manera asexual, pero ya le estoy dando el ejemplo que también se reproduce sexual. Y bueno, eso es lo más importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, lo que les muestro acá es es un resumen de todo lo que les dije. Entonces, Monera, como les dije, es un tipo de célula procariota a nivel de organización unicelular, nutrición heterótrofa y autótrofa y reproducción asexual. Y el ejemplo más clásico son las bacterias. El reino protista, acuérdense, son eucariotas, es decir, son las verdaderas células, su organización es unicelular, heterótrofas y autótrofas y se reproducen sexual y asexual. Y el ejemplo más clásico son las algas. Mientras que el reino fungi, el ejemplo más clásico son los hongos. Y acuérdense, su nutrición es heterótrofa. Eso les dije que es muy importante y tienen unas células eucariotas. El reino Plantae, como les dije, su reproducción es sexual y asexual. Siempre trato de destacar qué es lo importante y lo que no es. Y bueno, su nutrición es autótrofa, ¿ok? Y lo más importante es que es pluricelular, al igual que los animales somos pluricelulares. La diferencia entre Plantae y Animalia es que nosotros somos heterótrofos, mientras que Plantae es autótrofo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ambos tenemos una reproducción sexual y asexual. Entonces, no se olviden qué autor hizo esta clasificación. Robert Whittaker. Así le van a preguntar, la clasificación de Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, ¿qué autor lo hizo? Ustedes se tienen que memorizar Robert Whittaker. Estos temitas, como les dije acá, son un poco aburridos. Cuando lleguemos al tema de anatomía les va a gustar mucho más. Ahora, otra clasificación fue el autor Carl Woese. Este prácticamente hizo una clasificación de acuerdo al ARN ribosomal. Por si no saben ustedes qué es el ARN se encarga de sintetizar las proteínas. Eso es lo que se encarga. En realidad, el ARN casi siempre va con los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas producen las proteínas y ¿quién se encarga? El ARN. Es decir, el ARN a través de información genética le va a decir ribosoma, oye, producímelo proteínas, en otras palabras. Por eso estos dos casi siempre van juntos y lo clasificó de acuerdo a su dominio. Por ejemplo, el dominio de las bacterias son procariontes y bueno, tenemos un montón de bacterias. Luego tenemos el dominio Archaea, que son procariontes pero son resistentes. Esa es la diferencia. Las bacterias solo son procariontes, es decir, estas bacterias mueren de manera fácil. Por ejemplo, cuando te pones alcohol en gel, eso. Mientras que estas bacterias resistentes no mueren de manera fácil. Acá tenemos, por ejemplo, las bacterias anaerobias. Acuérdense de esas bacterias anaerobias, por ejemplo, cuando ustedes se caen a la tierra, ¿verdad? ¡Pah! Se raspan todo. O otro ejemplo es cuando ustedes se les mete un clavo sucio, ya sea a su pie. Ahí hay una bacteria que es el tétanos, se puede meter el Clostridium difficile. Esas bacterias son anaerobias y es muy difícil de matarlas, en otras palabras. Para eso necesitamos vacunas. A eso se refiere procarionte resistente, que son bacterias anaerobias que no necesitan el oxígeno y buscan otra forma de sobrevivir, entonces son más difíciles de matarlas. Las termófilas son bacterias que resisten altísimas temperaturas. Y por último, las halófilas son bacterias de sales. Luego tenemos la eucaria. Estas, como su nombre dice, son células eucariotas, verdaderas células, y aquí incluye a los reinos protistas, fungi, plantae y animalia. Ya, ahora sí, chicos, una vez que ya vimos un poquito el resumen, eso es el resumen,
para que me entiendan, ahora sí lo vamos a ver un poquito más a detalle, según su libro, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a empezar con la introducción. Acá hay una pregunta de examen que, bueno, es así, ¿no? ¿Quién hizo el primer sistema dicotómico? Fue Aristóteles. Aristóteles fue el que organizó el primer sistema dicotómico. Vamos a poner puntero. Y bueno, como le dije, la taxonomía es la ciencia que organiza y clasifica las especies. Y vamos a ir a la siguiente. El sistema binomial, bueno, hace la clasificación por Linneo. ¿Se acuerdan de Linneo que ya le había hablado antes? Entonces acá lo más importante es aprenderse quién hizo el sistema binomial, Linneo, ¿ok? Y quién hizo el sistema dicotómico, ¿se acuerdan? Aristóteles. Y utilizó una nomenclatura científica, que es género más el epíteto. El ejemplo es, el género es Homo y el epíteto es sapiens, Homo sapiens. Y bueno, categorías taxonómicas, jerárquica, que es lo que les dije que tienen que aprenderse sí o sí en este orden. Especie, género, familia, orden, clase, filo y reino. Les van a preguntar así. Después de género, ¿qué sigue? Familia. Después de orden, ¿qué sigue? Clase. O, por ejemplo, antes de clase, ¿qué sigue? Orden. Por eso es muy importante que se aprenda en ese orden. Además de eso, tenemos la organización jerárquica basada en características comunes. Y bueno, aquí tenemos los cinco reinos que ya le había hablado antes, ¿verdad? Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. ¿Se acuerdan? Los moneras característicos son las bacterias, ¿verdad? Las bacterias, acuérdense que son unicelulares y acuérdense que estas bacterias hacían en realidad su propia comida y lo característico que eran asexuales, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es decir, se reproducían de manera asexual, sus células se reproducen sin otro cromosoma. A eso quiero hablar, a eso me quería referir. Luego tenemos el reino protista, unicelulares. Aquí tenemos las algas, ¿se acuerdan? Las algas. Luego tenemos el reino fungi, por ejemplo, los hongos, que pueden ser no autótrofos y bueno, reproducción por esporas. Y luego tenemos el reino plantae, que bueno, aquí tenemos las plantas, que acuérdense que se reproducen de manera sexual y asexual. Eso es muy importante. Quítense de la cabeza que las plantas solo se reproducen de manera asexual. Por ejemplo, cuando yo planto una semillita, ¿no ves? Le dicen, esta semilla es hembra", dice. Ah, pucha, ¿y cómo sabrá que es hembra? Ah, a eso me refiero, que se producen de manera sexual las plantas. Luego tenemos el animalia, que nosotros nos reproducimos, acuérdense, de manera sexual y asexual. Asexual, nuestras células, ya sea de la piel, renovaciones, etcétera. Y sexual, acuérdense, cuando ya hacemos el cuchi cuchi, ¿ok? Y luego tenemos, bueno, el reino animalia, como ya les dije, somos nosotros, en otras palabras, vertebrados e invertebrados. El reino plantae, lo más importante que les dije, que es autótrofo, se reproducen de manera sexual y asexual. Y bueno, son células pluricelulares. Y bueno, la importancia ecológica es que producen la fotosíntesis. Es decir, fotosíntesis es la manera en la cual ellos absorben sus nutrientes. Gracias a la luz solar van a producir glucosa, que es lo que ellos necesitan. Y se acuerda que la glucosa es la unidad en la cual la célula lo utiliza. Eso, la glucosa es como su alimento. A ver, dame. Se lo come para que produzca ATP. Eso ya se los dije en la siguiente clase, que también es pregunta de examen. Pero eso lo vamos a ver en otros temas. Creo que se llama el tema de bioquímica, todo eso. Y bueno, ahora vamos a hablar el reino fungi, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Absorben nutrientes de materia orgánica. Les dije, el reino fungi, lo más importante es que son heterótrofos. En la tabla que les mostré es lo más importante que se tienen que aprender. Por eso es que empezamos con eso, para que ustedes solo estudien esa diapositiva y ya al siguiente tema se vayan cuando ya estén estudiando para su examen. Luego tenemos el reino protista. Como les dije, aquí tenemos las algas y son células eucariotas. Algunos patógenos también son protistas. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum. Este es un parásito que se produce generalmente en Santa Cruz, en el Beni, que es la famosísima malaria, que produce fiebre elevadísima, alteraciones hepáticas, ya un montón. Pero, como les dije, aparte de las algas, también pueden ser algunas bacterias, como el Plasmodium falciparum. Otra bacteria que aquí es muy característico, muy conocido, sobre todo en Sucre, es el Trypanosoma cruzi, ¿no? El Chagas, produce la enfermedad de Chagas. El Trypanosoma cruzi es una bacteria que me va a producir la enfermedad de Chagas a través de la vinchuca, ¿no? Ese bichito que anda ahí en las paredes, arriba del techo, en el campo. Esa es la vinchuca, que su nombre científico es el Triatoma infesta. Entonces la vinchuca tiene este parásito, Trypanosoma cruzi, que cuando nos pica al nivel de los ojos se va a producir un chagoma. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, bueno, cuando veamos cara, ahí les voy a relacionar. Bueno, el reino monera, como les dije, son bacterias en realidad las más comunes. Son procariotas, bacterias y arqueas. Morfología diversa, adaptaciones extremas, ¿ok? Ahora, les voy a diferenciar.
Acá el reino monera, como les dije, incluye bacterias, ¿verdad? En cambio, el reino protista son seres vivos, también son bacterias, pero lo más importante de esto es que incluye a parásitos, ¿ok? Protistas, parásitos. Es por eso que cuando le hablé incluso al momento de los niños que no, normalmente se rascan la cola porque tienen parásitos. Esos bichitos que son parásitos pertenecen al reino protista. Generalmente el reino protista son parásitos. Así lo vamos a diferenciar del reino monera. Monera, bacterias, métense a la cabeza. Cuando veamos un ejemplo de una bacteria en general, antes de pensar en protista, quiero que piensen en monera. Ya chicos, por favor, cuando vean, es un ejemplo el reino monera, y vean una bacteria ahí media rara ese nombre, esa es la respuesta. En cambio, el reino protista, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Que los parásitos tienen nombres súper largos, ¿ok? Bueno, aunque no creo que les hagan preguntas tan complejas, la verdad, porque ni siquiera en su libro dan ejemplos de parásitos como tal, de hartos parásitos. Y bueno, ahora tenemos los tres dominios que les dije también. El Archaea son procariotas en ambientes extremos. Acá les puse las bacterias también, les dije. Las bacterias como Clostridium difficile, les dije. Luego tenemos bacterias como diversidad de los roles, simbióticos, patógenos. Y luego las eucariotas que son las verdaderas células. ¿Ok? Y bueno, se dan cuenta, este tema es muy sencillo, muy fácil, son un montón de preguntas que hay. Yo ya les voy a mandar al WhatsApp lo más importante, lo que la universidad preguntó, y bueno, me voy a inventar igual preguntas para que ustedes respondan y esté facilito. Entonces terminemos con la clasificación rapidito. La taxonomía es la clasificación de los seres vivos. Carlos Linneo lo clasificó en este orden: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Y bueno, acá tenemos esta clasificación, que acuérdense, el autor es lo más importante. Robert Whittaker lo clasificó en Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. ¿Qué es lo más importante del Monera? Que son bacterias. Acuérdense, les dije, clásico, bacterias Monera. Siempre, 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 ¿ok? Bacterias moneras. Y lo más importante es que, acuérdense, se reproducen de manera asexual. Son unicelulares, ¿ok? Lo más importante. El protista, les dije, son algas. Pero también, acuérdense, protista, les dije que se acuerden de parásitos. Por ejemplo, ese bicho que tienen, son bichos larguísimos que hay en su intestino, que normalmente las chicas para querer enflaquecer se comen, se compran. Estoy hablando de la Taenia solium. Es un parásito que se encuentra en la carne de cerdo contaminada. Vos comés esos sus huevitos, lo comes y técnicamente te crece una viborota súper larga que ocupa todo tu intestino delgado. ¿Y el paciente cómo va a estar? El paciente va a estar todo flacuchento, con anemia, es decir, va a estar todo pálido, va a comer un montón y no va a engordar, se va a estar rascando sus nalgas, o sea, un montón de manifestaciones. Entonces, protista, acuérdense, los parásitos, ¿ok? Parásitos, ¿ya? Bueno, luego tenemos el reino fungi. El reino fungi, acuérdense, aquí tenemos los hongos. Los hongos, ustedes lo piensan, los hongos son para comer, ¿no? Pero la mayoría de los hongos en nuestro cuerpo son malos. Por ejemplo, los hongos que causan neumonía. La neumonía no solo se causa por bacterias, también se causa por hongos. Entonces, si hay hongos en nuestro cuerpo, también nos va a causar enfermedad. Y lo más importante, los hongos, les dije que son heterótrofos. Ahí les doy un ejemplo por qué los hongos son malos en nuestro cuerpo. Porque los hongos necesitan comida, no producen su propia comida, entonces nos van a atacar a nosotros, se va a alimentar de nosotros, ¿ok? Al igual que los parásitos se alimentan de nosotros, por eso son heterótrofos, ahí está, protista. El plantae, como les dije, son autótrofos, estos sí producen su propia comida. Lo importante es esto que se producen de manera sexual y asexual, ¿ok? Y acuérdense, son verdaderas células, eucariotas, eucariotas, eucariotas. El única, pregunta de examen, la única que solo es procariota, chicos, es el reino monera. ¿Ok? Le estoy diciendo tantas cosas tan muy importantes que no creo que le pelen en su examen. Luego, Animalia son eucariotas, como les dije, son pluricelulares, mientras que Monera y Protista son unicelulares y Fungi son mixtos, unicelular y pluricelular. Y son heterótrofas. Entonces, ¿cuáles las únicas son heterótrofas? Solo heterótrofas son el Fungi y el Animalia. Y se reproducen por manera sexual y asexual. ¿Ok, chicos? Bueno, espero que me hayan entendido esto. Ahora nos vemos, yo creo, descansen unos 5 minutos a 10 por ahí para terminar con el siguiente tema, que es, vamos a ver, origen de la vida y de la evolución.